¿Qué tal, estimados colegas? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, 22 de febrero de 2023. Seguimos en el mes del amor y la amistad, así que vamos a subir este video del cálculo de impuesto sobre la renta en provisionales de todas aquellas personas físicas que se ubiquen o se encuentran en el régimen de actividad empresarial y profesional. Así que ya lo sabes, acompáñame a ver este video. Bueno, en primera instancia quiero que nos vayamos a la parte teórica, que al final de cuentas esa es la base para que nosotros lo podamos traspolar ya en un nivel de papel de trabajo. Entonces vamos a hablar en exclusiva de la sección primera, del capítulo 2, del título cuarto de la ley impuesto de la renta. Así que empecemos. Nos establece el artículo 100 que están obligados al pago de este impuesto. Cuando hablamos de este impuesto, nos referimos exclusivamente al impuesto de la renta establecido en esta sección las personas físicas. Acá no entran personas morales ni nada, solamente y exclusivamente para aquellas personas físicas, que es el título cuarto. Bueno, aunado a eso tenemos que hacer algunas precisiones porque acá me establece que aquellas personas físicas que perciban ingresos derivados de realizaciones de actividades empresariales y de la prestación de servicios profesionales. Por acá la ley de impuesto de la renta sí nos hace alguna definición, como veremos a continuación. Dice que para los efectos de este capítulo se consideran actividades empresariales a las que se refiere el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación, donde están todas esas actividades empresariales, porque, por ejemplo, agricultura, ganadería, silvícola, pesca, y también las industriales, como también me parece que en la fracción primera de este mismo Código Fiscal de la Federación me remite al artículo 75 del Código Civil, del Código de Comercio. Y en este Código de Comercio hay como 23 fracciones que me enlistan cuáles se consideran como actividades empresariales. Bueno, digamos que la esencia de este artículo 75 es que tengan esa especulación comercial. Como veremos, en esta fracción primera, sí, en efecto, nos establece que actividades empresariales, los provenientes de la realización de actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, pesca o silvícola. Sin embargo, ya en la fracción segunda nos dice que los ingresos por la prestación de servicios, ¿qué es esto que hacemos mención por acá? Esta prestación de un servicio profesional, ¿quiénes pueden realizarlo? Y acá nos establece las remuneraciones que derivan de un servicio personal independiente. Y acá está la primera clave, la primera palabra clave, que quiénes son estas personas que realizan una prestación de servicios personales independientes, que no es lo mismo que una prestación de servicios independientes. Acá estamos hablando de una prestación de servicios personales independientes, es decir, aquellos para los efectos del impuesto de la renta se considera servicio profesional. En la ley del IVA no vamos a encontrar la palabra servicio profesional, pero sí vamos a encontrar la prestación de servicios personales independientes que en este punto ya pudiéramos estar concluyendo que se refiere a la misma situación. Así que avanzamos y es importante considerar en esta parte que se consideran ingresos acumulables aunado a las actividades empresariales y profesionales que hacíamos mención hace unos momentos, también los que se obtengan por condonaciones, quitas o remisiones. Recordemos que que una remisión de deuda, hablamos de alguna de las extinciones de las obligaciones en el Código Civil Federal, pero esto al final de cuentas se traduce en un ingreso para la persona física, por tanto también se consideran ingresos para los efectos de esta sección. ¿No? También los provenientes de la enajenación de cuentas y documentos por cobrar, entre otras tantas que nos establece acá la ley de impuesto de la renta. También quería hacer una precisión por este lado. Dice, los ingresos determinados presuntivamente por las autoridades fiscales, incluso estas se van a considerar dentro de este mismo régimen o dentro de esta misma sección. Bueno, ahora sí, vayamos a desmenuzar o intentar desentrañar la idea que tiene esa palabra momento en que se consideran efectivamente percibidos. Hablamos de que las personas físicas con actividad empresarial profesional tributan con base a flujo de efectivo. Eso es completamente falso, no es con base al flujo efectivo, o sea, no es de acuerdo a mi estado de cuenta. No. Acá depende mucho del momento en que sean percibidos efectivamente estos ingresos. Y como veremos a continuación en este artículo 102 dice, para los efectos de esta sección, los ingresos se consideran acumulables en el momento en que sean efectivamente percibidos, no efectivamente cobrados, sino efectivamente percibidos. Tal vez para los efectos de la ley del IVA sí me dice que sean efectivamente cobradas, pero
para los efectos de la ley de impuesto de la renta sí dice efectivamente percibidos. Así que es una presión que hay que hacer también. En el artículo 5 de la ley del IVA también establece que sean efectivamente pagadas para efectos de que del quien acredita, pero en este caso estamos hablando del quien está haciendo el cobro. Bueno, dice que se consideran efectivamente percibidos cuando se reciban en efectivo. Si la recibo en efectivo, ya se considera un ingreso en bienes o en servicios, aun cuando aquellos correspondan a anticipos. Y acá no estoy completamente de acuerdo que el anticipo sea un ingreso, pero para los efectos fiscales sí lo vendría siendo, que sería contraria a la norma en materia financiera. Entonces, vamos avanzando. Dentro del artículo 103, lo que podemos rescatar, porque va a ser un video muy breve, dice que las personas físicas que obtengan ingresos por actividades empresariales o servicios profesionales, recordando, actividades empresariales pueden ubicarse los plomeros, los carpinteros, abarrotes, silvicultura, ganadería, o alguien que se dedica al mantenimiento de climas, o servicios profesionales. Esa palabra servicios profesionales son todas aquellas personas, por ejemplo, los profesionistas a nivel general, aunque no tenga mucho que ver con el título, pero sí para efectos de poder esclarecer nuestra idea que cualquier abogado, contador, arquitecto puede ubicarse en este régimen de actividad empresarial y profesional, pero en específico por realizar la actividad de servicios profesionales. Nos permiten hacer ciertas deducciones, que son las devoluciones o descuentos o bonificaciones, las adquisiciones de mercancías. Acá deducimos conforme a las compras que nosotros realizamos, incluso nosotros al momento de solicitar nuestras facturas, pues estaríamos solicitando con la clave G01, que es adquisición de mercancías. Para los efectos de las personas morales del título 2, ellos no deducen conforme a las compras, sino conforme al costo de lo vendido, ¿no? Entonces, esos son una de las principales diferencias entre esta persona física y la persona moral, que también las personas morales del reciclo, también ellos tienen esta opción de hacer las deducciones conforme a las compras que vayan realizando. Los gastos también sí nos permite hacer la deducción. Las inversiones, en esta parte de las inversiones, lo cierto es que no necesariamente hay un capítulo exclusivamente de las inversiones, en este caso de las personas físicas, sino que me remite al artículo 32 de la ley de impuesto de la renta para hacer la deducción de inversiones como se hace con una persona moral del título 2. Los intereses devengados por las actividades empresariales o profesionales. También eso nos permite la ley para efectuar estas deducciones. Acá hay una cosa muy rara que yo le encuentro dentro de esta parte, porque recordemos que las cuotas del Seguro Social para los efectos fiscales no son gastos. ¿Por qué no son gastos? Porque si fueran gastos, lo estaríamos contemplando en la fracción tercera de este mismo artículo 103. Sin embargo, me lo ubica en la fracción 6, de tal suerte que estaríamos interpretando que gastos y las cuotas a cargo de los patrones, perdón, las cuotas a cargo de los patrones pagadas al Instituto Mexicano del Seguro Social son diferentes deducciones. Sin embargo, para efectos contables, para efectos financieros, lo cierto es que lo consideramos como un gasto más, ¿no? También los pagos efectuados por el impuesto local sobre ingresos por actividades empresariales, que no todos los estados tienen este tipo de impuestos locales o los celulares. Tratándose de personas físicas residentes en el extranjero que tengan uno o varios establecimientos en el país. Bueno, acá no vamos a ahondar sobre el tema. Lo que vamos a considerar en esta parte dice que se consideran los gastos e inversiones no deducibles del ejercicio en los términos del artículo 28. Así que también nos remite al artículo 28 esta ley. Y acá el artículo 104, lo que hacíamos mención, que para los efectos de hacer la deducción de inversiones tenemos que acoplarlos al título 2 establecido en el artículo 32 de la ley de impuesto de la renta. El artículo 105 habla de estas deducciones autorizadas y debemos de cumplir con los siguientes requisitos que hayan sido efectivamente erogadas en el ejercicio de que se trate. ¿Cuándo se entiende que están efectivamente erogadas? Cuando nosotros hayamos realizado en efectivo, mediante traspasos de cuentas en instituciones de crédito o casas de bolsa, las famosísimas transferencias bancarias, en cheque, se considera efectivamente erogada en la fecha en la que el mismo haya sido cobrado cuando los contribuyentes transmiten los cheques a un tercero. En este momento vamos a considerar para los efectos de los pagos en cheques.
que sean estrictamente indispensables. Hablamos de que pues, se pueden deducir o efectuar estas deducciones cuando sean estrictamente indispensables. Tenemos que comentar que en este caso, por ejemplo, las deducciones personales no son gastos estrictamente indispensables o no tienen relación con el negocio. Sin embargo, se ubica dentro de las deducciones no estructurales, por tanto, es un beneficio que tenemos nosotros como personas físicas, a diferencia de las personas morales, que dentro de las deducciones no estructurales vamos a encontrar a las donaciones. Recordemos que las donaciones se podrán deducir siempre que se realicen con entidades o personas morales con fines no lucrativos que tengan el registro o para recibir donativos deducibles. Entonces, eso es lo que tenemos que considerar, que sean restadas una sola vez en la contabilidad y que estén correctamente registrados en contabilidad. Ahí explícitamente no lo dice, sin embargo, tenemos que considerar que hay un último párrafo de ese artículo 105 que me remite al artículo 27, que en ese artículo 27 sí me dice qué es lo que tengo que hacer. Por ejemplo, en este caso tenemos a la fracción tercera del artículo 27, que es ahí donde me establece que, por ejemplo, en el caso de las de gastos superiores a 2,000 pesos, tenemos que considerar que se hagan mediante cuentas bancarias o tarjetas de crédito, tarjetas de débito para que sean deducibles y que también tenemos que considerar, por ejemplo, en cuanto a combustibles, ahí sí no hay ningún beneficio para las personas físicas con actividad empresarial profesional, ahí sí tienen que efectuarse a través de medios bancarios. Bueno, ya en esta parte, ya para ir concluyendo la parte teórica, tenemos que ingresar ahora sí a la parte práctica para hacer este cálculo del impuesto sobre la renta de una persona física con actividad empresarial profesional para este ejercicio 2023. Nos establece lo siguiente. Los contribuyentes a que se refiere esta sección efectuarán pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior. Ustedes recordarán que, que este día 17 de cada mes no es cierto del todo. ¿Por qué? Porque se toma en consideración el sexto dígito numérico de nuestro RFC de cada contribuyente, persona física o persona moral, para darnos días adicionales. Incluso, por ejemplo, si tienes en el sexto dígito numérico de tu RFC el número 1, el número 2, pues te van a dar un día adicional al día 17. 2, 3, 4, hasta 5 días posteriores tienes oportunidad de presentar estas declaraciones, pero de acuerdo a tu sexto dígito numérico del RFC. Y nos establece lo siguiente, que vamos a restar de la totalidad de los ingresos a las deducciones autorizadas en esta sección y después le restamos a la participación de los trabajadores en las utilidades. Bueno, y con ello se le aplicará la tarifa del artículo 96 de la ley de la ley de impuesto de la renta, y que esa debe estar publicado en el Diario Oficial de la Federación. Recordemos que en la resolución miscelánea fiscal para este ejercicio 2023 también se publican los anexos. En este caso en particular, esa parte actualizada del artículo 96 es la que se considera, es la que está publicada en el anexo 8. Si me permiten tantito, vamos a revisar dónde la podemos descargar para cualquier consulta en algún momento. Pues nosotros nos vamos en esta parte donde está la normatividad y luego le damos clic donde dice RMF, Resolución Miscelánea Fiscal 2023, y por ahí nos va a dar esta opción. Le damos un clic, nos va a llevar en esta parte y si ustedes se dan cuenta, aquí está la Resolución Miscelánea Fiscal, pero los anexos se encuentran de este lado y acá podemos descargar el anexo 8 que yo ya lo tenga, perdón, que yo ya lo tengo descargado y ahorita lo vamos a empezar a analizar y es prácticamente esto el anexo 8. Con esto pues vamos a tomar de base para hacer los cálculos de sueldos y salarios, del régimen de arrendamiento, del régimen de actividad empresarial profesional, del régimen de incorporación fiscal, entre otros tantos, ¿no? Entonces, vayamos a ver la siguiente presentación para que vayamos materializando toda esta parte teórica que estamos viendo. Entonces, como ya hacía mención el artículo 106, vamos a ponerle acá artículo 106, ley de impuesto de la renta, me dice que voy a tomar de los ingresos que tengo en cada uno de los periodos. En este caso, cuando es enero, si tuve un ingreso de 150,000, vamos a considerar 150,000 para efectos prácticos. Tengo 150,000 pesos en ingresos. Oye, ¿eso se toma en consideración con todo y el IVA? No es así.
El IVA se va por aparte. El IVA, hay una ley de impuesto al valor agregado que es el que nos dice cómo hacer aritméticamente el cálculo. Es decir, por ejemplo, este ingreso es 150,000 por punto 16, a lo mejor yo terminé cobrando 174,000 pesos, que fue lo que ingresó a mi cuenta bancaria. Sin embargo, no considero estos 24,000, por tanto, la ley de impuestos sobre la renta solamente grava los ingresos, no grava valor de los actos o actividades, como si lo hace la ley del IVA. Entonces, vamos, que tenemos o tuvimos un ingreso de 150,000 de enero de 2023. Acá le vamos a poner qué es el ejercicio 2023 para que no nos confundamos y que tengamos claro de qué ejercicio estamos haciendo el cálculo de impuesto de la renta. De ahí le deduzco o le resto a las deducciones autorizadas. ¿Cuáles son las deducciones autorizadas? Los gastos, cuotas del seguro social, gastos, intereses que yo haya pagado, entre todas las que ya revisamos en su artículo correspondiente a esas deducciones, ¿no? Entonces, imaginando en esta parte, considerando esa deducción de inversiones, a los gastos, cuotas del seguro social, todo lo que yo gasté en el periodo y que cumplan con esos requisitos que establece de que tengan yo la factura, que se hayan pagado superiores a 2,000 pesos con transferencia, si es gasolina, no importa los 2,000 pesos, con que se tenga que pagar con la tarjeta es suficiente y que tenga el registro de la CRE, que es la Comisión Reguladora de Energía en cuanto a combustibles. Bueno, en esta parte, considerando que tuve un gasto de 100,000 y que cumpla yo con los requisitos, tendría una base gravable de 50,000 pesos. Recordemos que el impuesto sobre la renta grava ingresos, pero grava los ingresos y dentro del artículo 5 también establece lo siguiente, que existen cargas a los particulares cuando existan y que son de aplicación estricta en específico a las que corresponde al sujeto, objeto, base, tasa, tarifa. En este caso tenemos que llegar a la base. La base es esto, este es el ingreso. Ese es el sujeto, la persona física con actividad empresarial profesional. El objeto son los ingresos que percibe por su actividad empresarial o por su servicio profesional. Y la base, sujeto, objeto, base, y la base es cómo yo llego a la base para calcular el impuesto. Entonces acá tengo el ingreso menos las deducciones y llego a la base. Ya tengo al sujeto, al objeto y la base. La tasa o la tarifa es lo que vamos a aplicar con relación al artículo 96, pero ese artículo 96, como normalmente está desactualizado dentro de la ley, tengo que recurrir al anexo 8 de la resolución miscelánea fiscal, como ya vimos hace algunos instantes, ¿no? Entonces, ese anexo 8 es esto que tengo por acá, y acá le puse 2021, no sé por qué, pero es el 2023. Como estamos haciendo actualizaciones de los papeles de trabajo para este mes de febrero que se presentan todas las declaraciones, no he hecho algunas correcciones en ese sentido, pero en general esto es el anexo 8 de la resolución miscelánea fiscal que ya les comenté dónde se puede descargar, ¿no? Entonces vamos a seguir en esta parte que tenemos que aplicar ya el cálculo de impuesto conforme al artículo 96. Bueno, ya tengo la base del impuesto, le puedo restar acá la PTU, participación de los trabajadores en las utilidades, pérdida de ejercicios anteriores pendientes de actualizar y de amortizar. Entonces llegamos a esta base. Y ahora sí, aplicamos el límite inferior, el excedente, el porcentaje, el impuesto marginal, la cuota. ¿Cómo se determina esto? De la siguiente manera. Bueno, en primera instancia tenemos que acomodarnos a la base de 50,000. Acá está. La base de 50,000, dentro del anexo 8 nos vamos al de enero. Cuando hagamos el cálculo del provisional del mes de febrero, nos vamos a la tarifa del mes de febrero, marzo, abril, mayo, junio, y así respectivamente. Entonces, vamos a ubicarnos dentro de los 50,000 pesos. Acá lo tenemos. Vamos a pintarlo de este color y vamos a hacerlo un tanto más grande para los efectos de que ustedes puedan visualizarlo correctamente. Vamos a darle zoom. Ah, no, acá está. Es esta la opción que quería yo encontrar. Vamos a hacerlo más pequeño. Nos ubicamos en esta parte de la tarifa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ubico los 50,000 pesos. El límite inferior es de 40,233.01, que es precisamente esto que ustedes están viendo, mis estimados colegas. Vamos a subrayarlo, 40,233.01, y le sacamos el excedente. Es decir, vamos a restar la base de los 50,000 menos el límite inferior, nos da 766.99.
pero a esa cantidad que excedió le vamos a multiplicar el porcentaje que corresponda según el anexo 8. Y como ustedes alcanzan a ver en esta parte, pues nos toca pagar el 30% de impuestos. Las personas físicas pagan conforme a los ingresos que vayan obteniendo. Entre el que gana más, paga más impuestos, ¿no? Entonces es el principio de proporcionalidad. Entonces acá aplicamos el 30%. Multiplicamos el excedente por el 30%, nos da 230.10. Ese sería el impuesto marginal. Ese impuesto marginal se le va a sumar la cuota fija. ¿Y dónde encontramos la cuota fija? De este lado. Entonces acá tendríamos ya los tres datos, 9,236.89. Acá está. De tal suerte que sumo impuesto marginal más la cuota fija, de tal suerte que tengo un impuesto causado de 9,466.99. Ese sería el impuesto que me toca pagar en enero de 2023. Bueno, no enero de 2023, sino que sería en el mes de febrero. Que en estricta teoría, de acuerdo a la ley, dice que es el 17, pero ya hacemos mención que tengo que considerar el sexto dígito numérico. Bueno, entonces en esta parte ya nos toca pagar 9,466. Y déjame compartirte otra vez la ley de impuesto de la renta, donde me dice que si presto un servicio profesional a una persona moral, por acá dice, a la prestación de servicios profesionales, a esta parte de los servicios profesionales, si yo soy un abogado, yo soy un arquitecto, un contador, y yo le presto un servicio profesional a una persona moral, esta persona moral me debe efectuar una retención que corresponde al 10% sobre el monto, y ese monto no es el subtotal más el IVA menos retenciones, sino es el subtotal. El monto es el subtotal, ¿sale? Que hay una contradicción, a mi parecer, de acuerdo a la fracción tercera del artículo 27, que también habla de que no superen los montos de los 2,000 pesos, en ese momento se tiene que pagar con transferencia electrónica. Y acá dice casi que lo mismo, sin embargo, se toma en consideración el subtotal. Digo, sería interesante que analizaran esa fracción tercera del artículo 27, estimados colegas, porque para mí hay una contradicción dentro de la misma palabra, considerando la semántica de lo que establece, que para mí sigue siendo la misma palabra. Habla del monto que debería, normalmente decimos que es el subtotal más el IVA, para los efectos de los 2,000 pesos. Sin embargo, en esta parte, todo el mundo está de acuerdo con que es el subtotal. Vale, pero eso es un tema que lo dejo para el análisis. Dice, el impuesto retenido en los términos de este párrafo será acreditable contra el impuesto que resulte a pagar en los pagos provisionales. Y entonces nos regresamos de nueva cuenta a a nuestra, a nuestro papel de trabajo, y por acá vamos a agregar, si tuviera yo un ISR retenido por esa persona moral, también ese es el quinto párrafo del artículo 106, vamos a ponerle quinto párrafo del artículo 106, imaginando que yo en esa prestación de servicios me retuvieron un 10%, que sería 15,000, de tal suerte que yo estaría pagando, bueno, acá tendría yo un ISR a favor si me hubieran retenido esos 15,000 pesos. Bueno, pero para efectos prácticos no vamos a considerar servicios profesionales, sino estamos hablando de una actividad empresarial donde no hubo una retención. Entonces le toca pagar a esta persona 9,466.99, de tal suerte que se redondea a 9,467. Recordemos que a veces también nos olvidamos o que pagamos una línea de captura. Pero yo una vez que pagué la línea de captura, resulta ser que vuelva a determinar el mismo impuesto por alguna situación, ¿no? Me equivoqué en el cálculo, no era 150,000, sino era 200,000. Entonces tengo que presentar una declaración complementaria con la modificación de obligaciones. Por tanto, si yo ya pagué 9,467 en ese momento, entonces yo tendría que considerar 9,467 como pago efectuado con anterioridad, que no es lo mismo al pago provisional de periodos anteriores, sino es un pago que yo me equivoqué, lo pagué, por ejemplo, pagué la de enero, pero cuando vuelvo a hacer el cálculo de enero resulta que es mayor el impuesto, entonces tengo que considerar ese pago efectuado con anterioridad. Perdón. Y entonces acá resulta un impuesto para el mes de enero de 9,467. ¿Qué se hace con esos 9,467? Porque recordemos que, por ejemplo,
Tal vez para muchos contribuyentes aún no se les haya vencido el pago de los impuestos. Tal vez también para otros ya se les haya acabado el tiempo. Entonces, imaginando que la fecha de vencimiento fue el 21 de febrero, es decir, el día de ayer, entonces acá tengo yo que hacer la actualización. ¿Cómo se hace la actualización? Bueno, en primera instancia, quiero comentarte también lo siguiente. ¿Dónde podemos descargar este INPC para hacer las actualizaciones? Es por acá. Normalmente podemos descargarlo de esta forma. Por ejemplo, acá puedes seleccionarlo en Excel, en CSV, como gustes. Ahí puedes descargarlo. Lo normal es que nos aparezca 3 periodos, o sea, en noviembre, diciembre, enero. Oye, no está la de febrero, no, porque la de febrero se publica hasta marzo en los primeros 10 días. De tal suerte que en este caso, la de febrero, perdón, la de enero corresponde pagarse hasta enero, hasta febrero. El pago provisional de enero se paga en febrero. En febrero, dijimos que el día 21 de febrero, como ya se me venció, entonces tengo que hacer la actualización en ese sentido. Entonces, ¿cómo hacemos la actualización? Tenemos que recurrir al artículo 17 del Código Fiscal de la Federación, que no lo vamos a leer porque si no se va a alargar bastante el video, pero voy a tomar en cuenta el INPC del mes anterior en que debí de haber pagado. ¿Cuál es el INPC del mes anterior al que debí de haber pagado? Yo debí de pagar en este febrero. ¿Cuál es el INPC de febrero? No hay. Pero ¿cuál es la del mes anterior? Es la de enero. Entonces tomo el INPC de enero. Por acá tenemos el INPC descargado ya. Todo esto lo tenemos ya en una tablita para mejor, para nada más jalar las fórmulas. En este caso, voy a tomar en cuenta el INPC del mes de enero de 2023. 01, ahí está, 127.336. ¿Será correcto eso? Yo creo que sí, 127.336. Y acá solamente es modificarle las fechas para que me jale el INPC que yo requiero. Bueno, INPC en el mes en que se pague, el INPC del mes en que se pague, pues es febrero, pero como febrero no tiene todavía el INPC, el mismo código me dice, toma el último que haya sido publicado. Entonces, divido el INPC en el que debí de haber pagado con el INPC en el mes que se pagó, ¿no? Entonces, la división me da 1. Cuando digamos que exista deflación, o sea, lejos de que me dé 1 punto y tantos, me dé .90, ahí sí me dice la ley, toma la décima, o sea, toma la unidad nada más, o sea, no puedes poner .90, tendrías que utilizar siempre la unidad o más arriba de la unidad. En este caso, como no hubo una actualización como tal, pues no hay este incremento. Entonces, en esta parte, la contribución actualizada sería de 0, porque no va a haber ninguna actualización, puesto que estamos dentro del mismo periodo. Se venció ayer. Sin embargo, para los efectos del cálculo de recargo, no nos vamos a salvar, porque ahí sí tenemos que pagar el recargo. Y acá nos establece lo siguiente, el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación: cuando no se cubran las contribuciones o los aprovechamientos en la fecha o dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales, su monto se actualizará desde el mes en que debió hacerse el pago y hasta el mismo en el que se efectúe. Entonces, vamos a considerar esa parte que ya fue lo que nosotros hicimos en un cálculo anterior. Ahora vamos a aplicar el recargo. Dichos recargos, y acá está, se calculará aplicando los montos de contribuciones y de los aprovechamientos actualizados. O sea, primero actualiza la contribución. Ya una vez que actualizaste la contribución, de ahí parte para actualizar, para aplicarle el recargo, dice. La tasa de recargos para cada uno de los meses de mora será la que resulte incrementar el 50% a la que fije anualmente el Congreso de la Unión. Ese Congreso de la Unión es la Ley de Ingresos de la Federación en su artículo 8, que dice que el porcentaje es de 0.98 mensualmente sobre los saldos insolutos. Entonces le vamos a incrementar el 50% a esa cantidad. ¿Cómo sería expresado en un papel de trabajo? Entonces tomo punto 98, que es lo que me dice el Congreso a través de la Ley de Ingresos de la Federación, y le incremento el 50%, como dice el Código Fiscal de la Federación. Entonces lo multiplico por 1.5.
Entonces acá me da 1.47. Número de meses de recargo. Recordemos que yo debí de haber pagado en febrero, pero más tarde el día 21 de febrero. Pero como yo ya pasé un día, pues yo ya tengo que considerar un mes de recargo. No se puede por un día, no se puede por 3 días, tiene que ser un mes de recargo. Entonces, en este caso lo multiplico el recargo por el número de meses, me da el porcentaje de recargo que tengo que aplicarle a esa contribución actualizada. Y esa contribución actualizada sigue siendo el mismo ISR ocasionado desde que se hizo el cálculo, porque en la actualización no se había generado un nuevo INPC. Por tanto, la contribución, el total de recargo sería la contribución actualizada por el porcentaje que se tiene que aplicar. En este caso me da 139. Entonces, sumamos el ISR causado, la contribución actualizada y el recargo que le corresponde a la contribución. Sumo esos tres conceptos y ahora sí tendría yo el total a pagar. En este caso solamente subió 139 pesos porque la actualización, pues no hubo actualización al no existir un INPC del mes de febrero. Así que esta sería la forma en cómo se hacen los cálculos de los pagos provisionales de una persona física con actividad empresarial y profesional. Oye, ¿cómo se haría para el mes de febrero? Hacemos la misma mecánica, vamos a considerar ahora 200,000 pesos y una deducción autorizada de, ¿qué les parece? Vamos a ponerle 100,000 otra vez. Bueno, acá le pusimos 1,000,000 de pesos. Vamos a poner 100,000, de tal suerte que tenemos 150,000 de base. 150,000 porque acá le estamos ganando 100 más los 50 de acá son 150,000 de base. Nuevamente PTU, pérdidas, llegamos a la base, aplicamos el mismo procedimiento que aplicamos en la tarifa del 96. En este caso se va a considerar el ISR provisional, el ISR retenido por las personas morales. En este caso no hay, vamos a eliminar todos estos puntos que no corresponden. En este caso vamos a considerar el pago provisional del mes anterior. ¿Cuál fue el pago provisional del mes anterior? Fue esto. Entonces tomamos de base esta cantidad. Y ahora sí vamos a jalar la fórmula hasta acá. Entonces, del impuesto que se causó en el mes de febrero de 33,933, le puedo restar a los 9,466 que pagué en el mes de enero. Esto ya es cuando se presenta la declaración en el día 17 del mes de marzo, que corresponde a la de febrero. Entonces, de tal suerte que se pagaría solamente la diferencia, 24,467. Y así nos vamos en cada uno de los meses, estimados colegas, y así es como se determina este impuesto sobre la renta de las personas que se encuentran en el régimen de actividad empresarial profesional para este ejercicio 2023. Así que, estimados colegas, yo creo que estamos llegando al final del video. Espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse, darle like y activar esa campanita de notificaciones para que no te pierdas de los siguientes contenidos. Y también, por favor, si me haces el favor, búscame en TikTok o en Facebook como Adrián Jiménez. Bueno, muchas gracias, estimado colega, por hacerme el favor de acompañarme en este video. Nos vemos en el siguiente video. Saludos.